Vamos a estar orando para iniciar. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque semana tras semana nos reunimos. Semana tras semana tú nos has guardado, sustentado. Semana tras semana hemos visto tu misericordia obrando a nuestro favor. Tu palabra, Padre, nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha levantado, nos ha confrontado, nos ha advertido. Y eso, Padre, es muestra de tu providencia, de tu amor, Padre, de tu gran misericordia hacia nosotros. Señor, bendice a aquellos que aún no se han podido conectar. Permite que todo obstáculo, cualquier obstáculo sea quitado para que ellos también puedan integrarse a esta clase, Padre. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Te amamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, amados. Continuamos, continuamos avanzando a paso firme por el Antiguo Testamento. Ya nos queda alrededor de 2 o 3 semanas para concluir el Antiguo Testamento. La gloria es para nuestro Señor. Les pido que, por favor, yo sé que la última curvita a veces puede ser eh, como más sacrificial, ya, ¿verdad? Uno se agota, puede ser que nos sintábamos, ¿verdad? Más cansados, más forzados que en un inicio. Sin embargo, el hecho de saber que hasta aquí el Señor nos ha guiado debe ser un motivo suficiente como para animarnos, para fortalecernos y continuar adelante. Continuar adelante. Además de que cada libro que hemos estudiado ha sido realmente la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. Y hoy, esta noche, no será la diferencia. A través de Nahum y también Habacuc, vamos a continuar siendo edificados por la palabra de nuestro Señor. Señores, Nahum, Nahum. Como ustedes saben, Nahum, yo confío que ya estamos activos con la lectura de la Biblia, que estamos al día y que ya ustedes estuvieron leyendo el libro de Nahum. Así que lo que vamos a hablar aquí hoy es eh, así un panorama general, aspectos generales y algunos puntos que quisiéramos precisar. Pero el libro ya fue leído en sus casas durante esta semana. Así que ustedes saben que Nahum fue un profeta del Señor, está dentro del grupo de los profetas menores, y él, su mensaje central iba dirigido a Nínive. Y esto es muy curioso porque me parece que fue la semana pasada que estuvimos hablando de Nínive. Recordemos que Nínive era la ciudad, la capital del imperio asirio, y estuvimos hablando acerca de Asiria, de cómo eran los asirios, la manera en la que tenían a la nación, a las naciones, al reino del norte, al reino del sur, azotados, agobiados, lo estaban persiguiendo, lo tenía en zozobra. Y Nahum llega de parte del Señor, le dice a Nínive, mira, llegó tu hora, el Señor te va a destruir. Y resulta curioso porque la semana pasada estuvimos viendo cómo la misericordia del Señor alcanzó a Nínive a través de la predicación de Jonás. Sin embargo, han pasado ya siglos, han pasado alrededor de 100 años desde que Jonás fue a, a Nínive, predicó y la nación se convirtió y se arrepintieron y el Señor los perdonó. Ya ha pasado décadas y nuevas generaciones han llegado, se olvidaron de Dios, volvieron a sus caminos de pecado y ya en esta ocasión el Señor le envía a decir a través de Nahum acerca de su justicia
y acerca de que Dios es un Dios justo que castiga la maldad de las naciones. Este juicio es una respuesta a la brutalidad y la opresión de Asiria. Particularmente, ese nivel de brutalidad y de opresión estaba dirigido hacia Israel y Judá. Así que el libro de Nahum enfatiza la soberanía de Dios y su fidelidad a su pueblo. Es decir, la hora de aquella nación que tenía azotado a los hijos de Dios ya había llegado. Llegó la hora de que el Dios de justicia impartiera justicia. Y en eso consta en lo que profetizó Nahum, el libro de Nahum. Nahum profetizó entre los años 663 y 612, más o menos en ese periodo, poco antes de la caída de Nínive, que la caída de Nínive fue en el 612. Asiria era un imperio despiadado, eso lo estuvimos viendo en la clase pasada, se dedicaba a conquistar naciones, a esclavizarlas, a someterlas, a imponerle tributos, a pagos de impuestos, y con los mismos impuestos que esas naciones le pagaban a Asiria, con esos mismos impuestos, entonces Asiria se fortalecía cada vez más para continuar oprimiendo a esa nación. Realmente, hechos brutales, eh, y bueno, un sistema de pecado y de injusticia que el Señor decidió ponerle un hasta aquí. Nínive era un centro de comercio y de lujo, pero a pesar de que de su abundancia económica, cayó en decadencia moral. Y esa decadencia moral, esa decadencia espiritual, esa pérdida de todo tipo de conciencia, de humanidad, pues provocó su destrucción. ¿Qué podemos aprender acerca de las profecías de Nahum, del mensaje de Nahum? Entonces, dentro de las principales enseñanzas que obtenemos de Nahum se encuentran: uno, Dios siempre protege a sus hijos. Dios siempre protege a su pueblo. Sí, sí. Israel y Judá duraron mucho tiempo siendo azotada, perseguida, maltratada por Asiria, pero no sería para siempre, porque el día de la justicia de Dios ya estaba establecido. Así que sí, el Señor permitió el castigo de sus hijos a través de Asiria. O sea, el Señor usó a Asiria para castigar a sus hijos, pero seguían siendo sus hijos. Seguían siendo sus hijos. Otra cosa que podemos aprender de Nahum es que Dios es justo y siempre castiga la maldad. La paciencia de Dios no significa indiferencia ni impunidad. Paciencia de Dios no significa impunidad. Ah, que yo veo que aquel o aquella hace con su vida lo que quiere, es una persona despiadada, es una persona inhumana, es una persona grosera, es una persona pecadora, impía, sin ningún tipo de temor a Dios. Y yo veo que prospera, que avanza, y años van y años vienen, y no pasa nada. Recordemos que la paciencia de Dios no significa impunidad. A veces creemos que porque Dios no ha castigado a esa persona, o porque quizás lo vemos crecer, desarrollarse, es porque Dios está a favor de eso. No, pero Dios no lo castiga, Dios no la castiga, veo que progresa, veo que prospera, tiene que ser, pensamos erróneamente, tiene que ser que esa persona está bien y yo estoy mal. Tiene que ser que Dios está bendiciéndole, y tiene que ser que su camino quizá ante Dios no representa pecado alguno. A veces, señores, caemos en el error de pensar, de relacionar la aprobación de Dios con la prosperidad. Si a una persona le está yendo bien,
es porque Dios lo aprueba. Y señores, no hay nada más lejos que que esa afirmación. Perdón, no hay nada más lejos de la realidad que esa afirmación. El hecho de que una persona aparentemente sea fuerte, sea poderoso, esté creciendo, se esté desarrollando, tenga dinero, tenga salud, no necesariamente significa que cuenta con la aprobación de Dios. Y recordemos entonces el segundo punto que estamos aprendiendo de Nahum, y es que Dios es justo y Dios siempre castiga la maldad. O sea que llegará un momento, llegará un punto en el que el silencio del Señor se acabará y llegará entonces la justicia y el castigo de Dios sobre todos aquellos que andan en la vida de espalda a los preceptos del Señor. La tercera cosa que podemos aprender de un momentito que nos deja Nahum es acerca de que el orgullo y la crueldad siempre conducen a la ruina. El orgullo y la crueldad conducen a la ruina. Y fíjense que son dos características de personas que se encuentran arriba, que se encuentran en la cima. Por lo general, la gente que llega a ostentar poder, a ostentar éxitos, suelen caer en el orgullo, en una actitud de orgullo, y suelen desconsiderar a los que están, según ellos, por debajo. Entonces, el orgullo y la crueldad son características frecuentes de personas que se encuentran en la cumbre. Pero fíjense lo que dice aquí. Aún esas personas estén en la cumbre, aún hayan alcanzado el éxito, aún tengan poder, si actúan con orgullo y con crueldad, llegarán a la ruina. El mismo corazón orgulloso y la misma actitud cruel, despiadada, que desprecia a los demás, lo conducirán a la caída, al debacle. Asiria, en su arrogancia, pensó que nunca caería, pero su destrucción fue inevitable. Y si vemos la historia, son muchas las naciones que nadie hubiese pensado que caerían. Estaban tan altas, con tanto poder, su dominio era tan extenso que en ninguna mente humana hubiese cabido la idea de que esas naciones podían caer. Y podemos mencionar Babilonia, podemos mencionar Egipto, podemos mencionar la misma Asiria, podemos mencionar a Roma, y así un montón de naciones que quien hubiese creído que iban a ser destruidas. Entonces, aprendamos ese tercer punto. El primer punto es siempre Dios protege a su pueblo. Es probable que sus hijos pasemos por momentos de castigo, de aflicción, pero el Señor siempre tiene misericordia de sus hijos. Lo segundo que estamos aprendiendo de Nahum es que Dios siempre castiga la maldad, porque Dios es un Dios justo y que el éxito y la prosperidad no representa aprobación por parte de Dios. No debemos, no debemos eh, definir la aprobación de Dios en base al nivel de éxito, de riqueza, de fama, de logros que una persona ostente. Porque si fuese así, entonces todos los de Hollywood, todos los políticos famosos, todos los artistas adinerados tendrían la aprobación del Señor. Y sabemos que eso está muy lejos de ser así. Y lo tercero que estamos aprendiendo con Nahum es que el orgullo y la crueldad conducen a la ruina. Y fue lo que pasó con Asiria. En su arrogancia pensó que nunca caería, pero su destrucción fue inevitable. El corazón orgulloso se destruye a sí mismo.
Dios cumple sus profecías, es la cuarta enseñanza que nos deja Nahum. Dios, todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Nahum duró años hablando a Nínive, diciéndole, llegará llegará el día. Y supongo yo, pienso, así poniéndome creativa, que los ninivitas quizás hasta se burlaban. Este hombre tiene 5, 10, 15, 20, 30 años hablando lo mismo y nada sucede. Hasta que un día sucedió. Hasta que un día sucede. Nahum surge aproximadamente 100 años después de que Jonás predicara en Nínive y la ciudad se arrepintiera, pero la generación pasó y la siguiente generación que llega, se olvidó de Dios e ignoró las advertencias de Nahum. El libro de Nahum nos enseña a confiar en Dios y en su justicia, aunque parezca que el mal prospera. Así es. Bien, con Nahum aprendemos a no abusar de nuestro poder, a no abusar de nuestro poder. Entendemos que Dios es refugio en tiempos de angustia y que podemos encontrar seguridad en nuestro Padre. Esas son las lecciones que nos deja Nahum. Algunas de las citas destacadas del libro de Nahum. Vamos a ver si nos encontramos con alguna que leyendo el libro pues nos impactó. Vamos a ver. O sea, esa es mi lista, ¿eh? Esta es mi lista, pero puede ser que usted tenga otra lista. Estas son, digamos que las 10 citas, los 10 versículos que destaqué y quise traer a este estudio. Y sería bueno que hagamos el ejercicio de repetirlas. Yo siempre les digo, esta lista de citas es para que durante la semana las podamos repetir, las podamos internalizar, podamos meditar en ellas. 1. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. Dios es justo y no dejará impune la maldad. Dios es vengativo, pero no es un vengativo como nosotros, porque nosotros nos vengamos por capricho. Nosotros nos vengamos cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos conviene, pero la venganza del Señor no es caprichosa. La venganza del Señor es siempre justa y es contra el pecado. 2. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué linda, eh, qué linda metáfora. Las nubes son el polvo de sus pies. Aunque Dios es paciente, no ignora el pecado. Su juicio es seguro y su poder incontrolable como una tormenta. Qué bello, ¿eh? Nuestro Dios es grande, poderoso, siempre justo. Y ese es nuestro Padre. Entender la grandeza del Señor, internalizar esa grandeza del Señor y decirnos a nosotros mismos el nivel de poder y de soberanía de Dios nos ayuda a confiar, a tener paz y a descansar en Él. Tercera cita. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Me encanta esa cita, de mis favoritas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a todos los que en Él confían. Y me encanta esto porque no se trata de la boca para afuera. Sí, Señor, yo confío en ti. Sí, yo confío en Dios. No, es que Dios sabe quiénes realmente confían en Él. No es
Él no viene y dice, Florida, ¿tú confías en mí? No, él no me pregunta, porque él conoce a los que confían en él. Qué bello, ¿eh? Qué hermosa afirmación nos da Nahum. 4. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Qué fuerte. El Señor no se va a vengar 2 veces. No, o sea, ustedes entienden lo que significa eso, ¿verdad? No me voy a vengar 2 veces, es una sola vez, porque con una vez es suficiente. Con una vez que yo haga venganza a mis enemigos, dice el Señor, es suficiente. Eso nos ayuda, eso nos hace pensar en las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Y quién es ese que trae buenas nuevas y anuncia la paz? Es una profecía que apunta a Cristo, el que trae buenas nuevas. ¿Quién fue ese que trajo un mensaje de buenas nuevas? ¿Quién es ese que anunció nuestra paz? Jesús. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Lo que quiere decir es ya Asiria pereció. Tranquilo, Judá. Celebra que saliste de ese problema. Asiria te estuvo agobiando. Ya, dice el Señor que puedes hacer fiesta. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Qué hermoso. Y cuánta esperanza trae en nuestros corazones. 6. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallece. Temblor de rodillas, dolor en todos los lomos, rostros demudados. Así estaba Siria, con el rostro mudado, demudado, asustado, tembloroso, las rodillas le temblaban. Claro, es una profecía. Así él iba a estar cuando llegara la obra de la justicia. 7. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y haré arder en humo tus carros, y la espada devorará tus leoncillos, y exterminaré de la tierra tu presa, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ups, eso es una declaración de guerra por parte del Señor. Esa es una declaración de guerra. 8. Ay de la ciudad sanguinaria. Oigan cómo el Señor describe a Asiria, a Nínive, una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Es decir, eran pillos, eran, eh, eran malvados. Nínive es condenada por su violencia, su engaño y opresión, razones por las que será destruida. Y me pasa por la mente, ¿quién le dijo al Señor que esa ciudad era sanguinaria, que esa ciudad hablaba mentira y que eran personas inescrupulosas? ¿Quién se lo dijo? Nadie se lo dijo. Dios lo veía todo. Dios lo escuchaba todo. Dios estaba ahí atento a todo lo que ocurría. Sereno, calmado, esperando la hora de la justicia. Porque a veces pensamos que el Señor no ve, a veces creemos que el Señor está lejos. No, el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe y el Señor hará justicia. Heme aquí contra ti, dice el 9. Dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas delante de tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Es decir, te voy a exponer ante las naciones. Vas a quedar avergonzada, Asiria, delante de todo el mundo. 10. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ups, señores, esto es fuerte. Oigan lo que dice.
Todo el que se entere de lo que voy a hacer contigo se va a sentir feliz, se va a gozar, porque sobre todos ellos, tú fuiste malo, tú fuiste malvada. Así que todo el mundo, cuando se entere de lo que yo hice contigo, se va a sentir eh, alegre. Qué duro, ¿eh? Pero ese es nuestro Dios. Tardo para la ira, tardo para la ira. Bueno, ahí lo dice. Jehová es tardo para la ira, dice el número 2, y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El Señor es tardo para la ira, pero tardo no significa que no va a llegar. Bien, mientras Jonás mostró a Nínive la gracia de Dios, Nahum muestra la justicia de Dios. Tenemos a un Jonás que fue a Nínive y le mostró la misericordia de Dios. Y luego tenemos a un Nahum que le muestra a Nínive la justicia de Dios. Eso es para, a veces nosotros nos jugamos. Ay, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios me ama. Y se nos olvida que ese mismo Dios que nos muestra gracia y misericordia también es el Dios de justicia. Y no tendrá por inocente al culpable. Acabamos de leer ahorita. No tendrá por inocente al culpable. No nos juguemos como se jugó Nínive, que creyó que como Dios nos perdonó en aquel momento, como hace tantos años atrás, Dios fue bueno con nosotros, pues no va a pasar nada. Podemos hacer lo que queramos hacer. Bueno, aprendamos de eso. ¿Mm? Estos dos profetas nos enseñan ese equilibrio perfecto entre misericordia y juicio. Nosotros los seres humanos no tenemos ese nivel de equilibrio. Nosotros siempre la balanza nuestra va hacia un lado, se desproporciona. O somos demasiado indulgentes, con falta de carácter, todo lo dejamos pasar, somos demasiado complacientes, o nos vamos del otro lado y nos convertimos en personas vengativas, agresivas, caprichosas, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, el sentido de justicia que nosotros tenemos es a nuestra conveniencia, pero nuestro Señor es perfecto en cuanto a misericordia y juicio. Jonás y Nahum presentan dos momentos cruciales para Nínive. Jonás presenta el arrepentimiento y Nahum presenta su destrucción. Esto nos enseña que el arrepentimiento debe ser genuino y continuo. Genuino y continuo. Yo me arrepentí de hablar mentira y me arrepentí de corazón. Y incluso hice arreglos para dejar de hablar mentira, pero resulta que luego se me olvidó, me cansé, me descuidé y volví a ser una persona mentirosa. Resulta que ese Dios que tuvo misericordia de mí, puso su gracia en mí, me levantó en aquel momento, puede ser el mismo Dios que ahora me juzgue y me castigue y me condene por yo volver a ese camino de pecado. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque a veces puede ser que bajemos la guardia frente a nuestras debilidades, frente a nuestras carnalidades. No podemos bajar la guardia, que fue lo que pasó con Nínive. El libro de Nahum nos muestra que Dios es un juez justo. Nos llama a vivir en rectitud, a confiar en la justicia del Señor y a fortalecernos en Él. Y aquí les dejo tres preguntas que es bueno que la veamos con calma, una a una. Lo que están anotando, por favor, anótenla y luego tomen un tiempo para meditar en esas preguntas y llenarla con la mayor sinceridad en sus corazones. La primera pregunta:
Tengo yo la certeza y vivo mostrando esa certeza de que Dios lo ve todo y que hará justicia. Es decir, mi vida, mis decisiones, mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de pensar, cómo yo trato a las demás personas, muestran, evidencian que realmente yo estoy consciente de que Dios todo lo ve y de que Dios es un Dios que hará justicia temprano, más temprano que tarde. Él hará justicia. Segunda pregunta, ¿estoy confiando en Dios como mi refugio en tiempos difíciles? Israel pasó por un proceso muy difícil con Asiria, muy difícil de humillación, de persecución, hasta que llegó su Señor y Salvador. Y Dios les recordó, yo soy tu refugio, yo soy quien te protejo. Entonces nuestras vidas reflejan esa confianza que tenemos en Dios y sabemos que Él es nuestro refugio en los tiempos difíciles. Y la tercera pregunta, ¿estoy listo para rendir cuentas delante de Dios? Para arrepentirme de mi camino y decir, Señor, mira, yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que no hay pecado que se te pueda esconder, así que yo vengo delante de ti como los muchachos que se ponen adelante, cuando hacen algo malo van y se ponen adelante. Los muchachos inteligentes, los más inteligentes se ponen adelante. Mira, mami, yo hice esto y ya, y se resolvió el problema. Entonces, como que seamos esos niños inteligentes, vayamos delante del Padre, mira, Señor, yo confieso esto y esto, para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Bien, continuamos. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Nahum a nuestras vidas hoy en día? ¿Mm? Podemos pensar al leer a Nahum, bueno, Nahum habla de la condena eh, a Nínive. Nahum se la pasa el libro entero condenando a Nínive, diciendo lo que va a pasar, cómo Dios ya va a hacer justicia. Pero también Nahum nos revela verdades profundas sobre el carácter de Dios y esas verdades las podemos internalizar y aplicar a nuestras vidas. Lo primero es, señores, Dios es justo. Eso ya lo vimos. Dios es justo. Él no es indiferente ante el pecado. Sí, Él es paciente, pero siempre llegará su juicio. No tomemos la paciencia de Dios como una excusa para seguir pecando, porque tarde o temprano lo que sembremos vamos a cosechar. ¿Y cómo debemos vivir? Con temor reverente a Dios, sabiendo que Él lo ve todo y hará justicia. Lo segundo, Dios es refugio para los que en Él confían. Dios sabe quiénes son los que realmente caminan en fe, viven en fe y confían plenamente en sus promesas y en su palabra. Y tiene una relación íntima con esas personas. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Así que aquellos que caminan en fe, confiados en el Señor, agradan a Dios, son hijos de Dios. El Señor los conoce y Él es refugio para ellos. Y dice la palabra que Dios no dejará en vergüenza a los que confían en Él. Así que cuando enfrentemos tiempos difíciles, busquemos refugio en Dios, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Nuestro refugio no está en las riquezas, no está en el poder, no está en el amigo mío que es político. Nuestro refugio está en Dios. La tercera enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas es vivir con la eternidad en la mente. Vivamos como seres que nos espera una vida eterna. A veces nuestra mente se circunscribe a los 60 o 70 años que vamos a vivir en promedio en la tierra.
Y estamos pensando en esos 60 o 70 años. Ahí, claro, 70 años dice la Biblia que para los más aventajados. Y estamos pensando ahí, en que pronto nos vamos a morir. Y me voy a morir. Y tengo que hacer, y tengo que luchar, y tengo que comprar, y tengo que conseguir, y tengo que guardar, y tengo... Y un afán, y un afán, y un afán, y un afán. Se nos olvida que aquí vamos a estar un ratito, pero allá en el cielo estaremos para siempre. Entonces, ¿dónde es más sabio invertir? ¿Aquí en la tierra o para nuestra eternidad en el cielo? Nada en este mundo es permanente. Así que invirtamos nuestra vida en lo que realmente importa, que es lo eterno, nuestra relación con Dios, nuestro impacto en los demás, nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra conexión con el Señor. Eso es lo que al final nos durará para siempre, lo que sembramos para el reino del Señor. Propósito. ¿Cómo podemos ver a Cristo en Nahum? ¿Cómo podemos ver a Cristo en Nahum? Bueno, nuestro refugio. El Señor Jesús afirmó que Él es nuestra roca y nuestra salvación. Él era nuestro refugio. Ese refugio del que habló Nahum siglos más tarde se presentó en la tierra en forma de hombre. El mensajero de paz que habla Nahum en el capítulo 1, versículo 15, que dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Eso es un versículo profético que habla acerca de la paz que nos trajo Jesucristo. Cuando Nahum habla acerca de la única salvación, ¿quién es nuestra única salvación? Solo en Jesús hay sanidad para el alma y solo en Jesús tenemos esperanza y vida eterna. Nahum habla acerca de aquel que vence el mal. ¿Quién es ese que venció el mal? ¿Quién es ese que venció al enemigo en una cruz y que prometió que regresaría y destruiría definitivamente el pecado y la maldad y nos traería descanso, así como el Señor le dio descanso a Israel, a Judá de su enemigo? De esa misma forma, Jesús prometió darnos descanso. Qué hermoso, ¿eh? Qué bello. ¿Cuánto podemos aprender de Nahum? La justicia del Señor siempre va a llegar. El Señor es el refugio para sus hijos. Y la maldad, señores, no prospera. La maldad no prospera. Bien, vamos a darnos 2 minutos para descansar. Si queremos ir al baño, vamos a resetear un poquito para retomar entonces con Habacuc. ¿Ok? Así meditamos un poquito en lo que acabamos de ver. 2 minutos y regresamos con Habacuc. Son las 8:56. Bueno, vamos a regresar a las 9 en punto, ¿ok? 9 en punto. En 4 minutos volvemos. Aquí estamos. Retornamos para estudiar Habacuc. Señores, Habacuc. Les decía por el grupo de WhatsApp que es de los profetas menores más mencionados eh, en estudios, en predicaciones, en canciones hermosas que hay, basadas, inspiradas del libro de Habacuc. Eh, y vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué trata Habacuc? ¿Cuál es el tema central de Habacuc? El libro de Habacuc es un diálogo entre el profeta y Dios. ¿Okay? Es el profeta que se toma el atrevimiento de cuestionar a Dios y lo hace con una cierta indignación y hasta cierto punto se puede
sentir un tono de disgusto en él y cuestiona al Señor de una manera muy, muy abierta y le pregunta, Señor, ¿por qué tú permites la violencia, la injusticia? Mira lo que está pasando, mira cómo los enemigos y, y Dios en su amor, en su bondad, se toma el tiempo para responderle a su siervo. Y eso me encanta porque el Señor no le respondió con enojo, el Señor no le respondió con un regaño. El Señor no pareció estar molesto con los cuestionamientos de Habacuc. Así que se toma el tiempo para responderle a Habacuc acerca de sus preguntas. Y eso nos habla acerca de la relación que Dios espera tener con nosotros. A veces escucho, no, a Dios no se le pregunta el por qué, a Dios no se le pregunta, a Dios usted le puede preguntar lo que usted quiera. Usted puede preguntarle a Dios lo que usted quiera. El Señor no se va a enojar porque usted de manera honesta, usted abra su corazón y le haga preguntas al Señor. Dios no se va a enojar por eso. No, que a Dios no se le pregunta esto, usted pregunte a su Dios, a su Padre, a su Abba Padre, pregúntele todo aquello que le inquiete, que le preocupe, que le entristezca, que usted no entienda, pregúntele. Y fue la actitud de Habacuc. Habacuc se lanza y le pregunta, Señor, yo no entiendo, yo no comprendo, mira que soy un profeta tuyo, pero yo no entiendo. Y Habacuc recibió la atención del Señor. Y en ese escenario, él tiene una reflexión de fe y confianza en la justicia divina. Y finalmente, Habacuc termina declarando un cántico de confianza en Dios. Qué lindo, ¿eh? Pero ¿qué hubiese pasado si Habacuc no abre su corazón? No le expresa al Señor, mira, no, yo no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Yo dudo que la relación de Habacuc con el Señor hubiese sido, eh, hubiese madurado y se hubiese desarrollado. Entonces, a veces lo único que necesitamos nosotros es ir ante el Señor con sinceridad y decirle, Padre, ayúdame a entender porque no entiendo. Habacuc profetizó durante finales del siglo 7. Es decir, estamos hablando 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, en una época de corrupción en Judá, antes de que Babilonia invadiera a Judá. Recordemos eso, que se lo vimos en Reyes, la invasión de Judá por parte de los babilonios. Egipto, Asiria y Babilonia luchaban por el control del cercano oriente. Judá vivía en la decadencia moral y social con injusticia y opresión. Y esto llevó a Habacuc a cuestionar al Señor. Habacuc es un libro de profundo cuestionamiento, pero también de confianza en Dios. Nos desafía a vivir por fe. Es decir, yo no entiendo. Y hay cosas que quizás Dios me la va a explicar. Hay cosas que quizás Dios me ayude a entender. Pero hay otras. Yo tenía un pastor que decía, cuando Cristo venga, yo le haré muchas preguntas que ahora no comprendo, pero cuando Él venga, se lo pregunto. ¿Qué significa eso? Mi fe no depende de que comprenda yo todos los misterios y todos los detalles y que cada aspecto de Dios a mí me quede claro. Si yo estoy esperando entenderlo todo para poder confiar en el Señor, imagínense ustedes, si sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos, ¿quién podrá entender, comprender la mente de Dios?
Así que con Habacuc aprendemos a vivir por fe, a confiar en la justicia divina y a gozarnos en Dios a pesar de las circunstancias. Creer que el Señor nos sostiene a pesar de los problemas y dificultades que podemos estar enfrentando. El justo por su fe vivirá. Es una expresión muy destacada de Habacuc. El justo por su fe vivirá. Y esto también profetiza sobre la caída de Babilonia y el triunfo final de Dios sobre la maldad. Mientras vimos que Nahum anunciaba la caída de Nínive, Habacuc luchaba con la idea de que Babilonia castigaría a Judá. Es decir, ambos están enfatizando la soberanía de Dios. Por un lado, Nahum dice, qué bueno que Dios hará justicia a Judá. Y por el otro, Habacuc dice, Señor, ¿cómo tú vas a mandar a Babilonia a castigar a Judá? Si Babilonia es una nación pecadora, una nación que no te adora, una nación pagana, ¿cómo es posible que tú pongas a esa nación corrupta sobre tus hijos? Pero ambos lo que están es enfatizando que Dios es soberano. ¿Qué significa? Ya lo hemos visto. La soberanía de Dios significa que Él no tiene que darnos explicaciones. Él no tiene que pedirnos permiso porque Él es Dios y todo cuanto hay le pertenece a Él. Y sobre todo porque Dios siempre tiene un propósito y que probablemente nosotros no estamos listos para comprender. Así que, ¿qué podemos aprender de Habacuc? Uno, Dios está en control de la historia. A veces las circunstancias pueden parecer descontroladas. No le encontramos el hilo a lo que está pasando, pero no, es que no tiene lógica para mí, decía Habacuc. O sea, acabamos de salir de los asirios y ahora entonces resulta que los babilonios llegan y nos va a invadir y Dios lo va a permitir. No tenía lógica para Habacuc. Pero ¿saben qué? Dios estaba en control. Dios estaba en control. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y decide confiar. Dios tiene el control, aunque no lo entendamos. Y quienes hemos leído, bueno, nosotros aquí en la clase que ya hemos visto el Antiguo Testamento casi entero, que vimos qué pasó después de esa conquista de Babilonia sobre Judá, podemos entender muchos aspectos de la historia ahora. Nos queda un poco más claro, porque luego de que Babilonia conquistara Judá, vimos la historia de Daniel, Esther, ¿m? Y vimos cómo Sadrach, Mesach, Abednego, conocimos a Nabucodonosor, cómo esas vidas impactaron esa nación, cómo el Señor llevó eh, su mensaje a través de sus siervos a esa nación. Podemos entender muchas cosas. Podemos ver a un Esdras, a un Nehemías, que impactaron en Babilonia. Entonces, ya claro está, después que pasa todo y vemos hacia atrás, como que el escenario nos queda un poco más claro y por eso tenemos que entender que Dios está en control de la historia. En el momento Habacuc no entendía nada, pero la decisión que Dios toma hoy posiblemente es para un resultado 300 años más adelante. Hoy no lo entendemos, pero 300 años más adelante
Entonces, pero mira cómo era que se unían los hilos. Por eso es que al final, señores, tenemos que confiar en el Señor, en Dios. Dios tiene el control, aunque nosotros no lo entendamos. La justicia de Dios puede tardar, pero ¿saben qué? Es segura. Y aunque los impíos parezcan que están prosperando, Dios traerá su juicio. Aun cuando parece que, ¿qué está pasando? Dios parece inactivo. Tranquilo, confiemos. La justicia de Dios es segura. Así que Dios le dice a Habacuc, tranquilo, espera mi justicia. Yo haré justicia. Nuestra confianza en Dios debe mantenerse firme sin importar las circunstancias y confiar, señores, de que el mal no quedará impune. Dios traerá su justicia en el momento preciso. La fe es la respuesta frente a la incertidumbre. Estamos viendo las enseñanzas que podemos encontrar en Habacuc. Uno, Dios está en control de la historia. Lo que hoy no entendemos, en 50 años, puede quedar completamente claro, en 100, en 200, en 300 años, claro, el por qué Dios permitió esto o aquello. Dos, que estuvimos aprendiendo con Habacuc, señores, Dios es justo, y aunque estemos pasando la mil y una, aunque las circunstancias actuales no sean buenas, estamos pasando por aflicciones, Dios es justo. Él nos hará justicia. Tercero, que podemos aprender de Habacuc, cuando yo no sepa qué hacer, cuando yo no entienda nada, debo tener fe. Yo no sé por qué pasa esto, yo no entiendo por qué me pasa esto, yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, yo no sé por qué sucede esto, pero ¿sabe qué? Cuando yo no entienda nada, frente a la incertidumbre, la respuesta es la fe. Habacuc nos enseña que la fe es la clave para sobrepasar tiempos difíciles. Cuarta lección que podemos aprender es que Dios, señores, Dios puede usar hasta el impío para cumplir su propósito. Así que Babilonia era una nación pagana, impía, mala, pero esa nación Dios la usó para castigar a sus hijos, para castigar a Judá. Aunque eso, recordemos lo que hablamos ahorita, eso no significa que Dios apruebe a Babilonia, porque cualquiera veía el escenario y decía, pero mira cómo Dios permite que Babilonia conquiste a Judá. Eso significa que Dios aprueba a Babilonia y odia a Judá. No, no, no. Eso significa que Dios puede usar a un impío para castigar a sus hijos, pero ¿saben qué? Sus hijos siempre van a ser sus hijos y el Señor a sus hijos siempre los va a levantar. Y fue lo que pasó. Finalmente Dios destruyó Babilonia y restauró a Judá. La quinta enseñanza que obtenemos de Habacuc: la adoración a Dios debe permanecer en toda situación. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso significa, aunque yo no tenga empleo, aunque no tenga salud, aunque no tenga mi pareja, aunque quiera tener hijos y no lo tengo, aunque no tengo lo que quisiera tener, lo que yo deseo tener, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me fascina porque no dice, con todo, yo seguiré avanzando. Con todo, yo nada, seguiré aquí echando para adelante. No, me alegraré en Jehová. Me alegraré. ¿Cuántos podemos decir que a pesar de los problemas, de los golpes de la vida, de la escasez, podemos decir, estoy alegre? ¿Cómo estás? Bueno, sabes que perdí el empleo hace la semana pasada, pero yo estoy alegre. Bueno, mira, me diagnosticaron una enfermedad grave, pero yo estoy alegre. Mira, me están dando quimioterapia, pero yo estoy alegre. Mira, mi pareja me divorcié hace 2 meses, pero estoy alegre.
Se me murió un familiar amado, pero estoy alegre. Ups. ¿Mm? La adoración a Dios debe permanecer en toda situación. Y la alegría no es estar brincando y saltando con los dientes afuera. La alegría se traduce en yo sé que hay un propósito en mi vida. Y yo sé que esta situación Dios la va a usar para bien. No lo sé cómo, no entiendo cómo, pero el Señor utilizará esto para bien. Así que gloria a Dios por esto. Confío en el Señor. No ando amargado, no ando frustrado, no ando dando lástima, no me victimizo. Me alegro en Jehová, porque sé lo que Él hará. Quizás no sé lo que Él hará, pero sé que su propósito es perfecto y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Habacuc nos muestra que la verdadera fe se expresa en confianza y alabanza, no en desesperación. El justo vivirá por su fe. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en las circunstancias. ¿Mm? Y sin embargo, cuando vemos una persona alegre, contenta, solemos decir, ¿qué te pasó? Cuéntame. ¿Qué te sucedió que estás tan feliz? Es porque nosotros relacionamos las circunstancias, los eventos de nuestra vida con nuestro estado de ánimo. Y eso está bien si el mundo quiere vivir así, bueno, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no estamos supeditados, nuestro humor, nuestro gozo, nuestra paz, no está supeditada a los eventos en nuestras vidas. Así que nadie le pregunte a un hijo de Dios, cuéntame qué te pasó que te veo tan contento. No, porque es normal que yo esté contento. Es normal que yo esté tranquila, es normal que yo esté gozosa. Es normal, forma parte de mi esencia. La gente me identifica por eso, porque tengo paz, porque tengo gozo, porque estoy alegre, confiado. Ojalá que llegue ese momento, ese punto de madurez espiritual en el cual nadie nos pregunte, ¿y qué te pasa, fulano? Que te veo sonriente. No, porque eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es lo que nos caracteriza como sus hijos. Además de que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y todo el que tiene el Espíritu Santo debe vivir en gozo, en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así que todos esos forman el fruto del Espíritu Santo. Habacuc nos desafía a ver la vida con ojos de fe. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite la injusticia o el sufrimiento? Habacuc nos recuerda que Dios tiene un plan superior a nosotros. Y eso es algo interesante. Entender que Dios tiene un plan superior a nosotros. Nuestra respuesta debe ser confiar en Él, aun cuando no comprendamos su obrar. Esta enseñanza es vital en tiempos de crisis donde la fe es probada. Y esa frase de que Dios tiene un plan superior a nosotros, que Dios está en control del mundo, es muy revelador entender que el plan de Dios es superior a mí. ¿Qué significa que es superior a mí? Um, hay un chiste, o digamos, qué sé yo, una frase común que dice, mira, cuando lavo el carro llueve. Qué mala suerte. Cuando yo lavo el carro llueve. Y solamente tengo que lavar el vehículo para que llueva. No, hombre, y comienza la gente a refunfuñar porque se da la casualidad de que acabando de poner el carro brillosito y bonitico, fue un aguacero. Pero cuando entendemos que Dios dirige el mundo y que el plan de Dios nos supera a nosotros, está por encima de nosotros. Entonces, en lugar de yo pensar que esa lluvia me está mojando el carro y me lo está llenando que está salpicando el lodo de la tierra y me está ensuciando el carro,
En lugar de pensar eso, verlo de una manera, verlo desde arriba y pensar cuántos agricultores habrán orado al Señor para que sus cultivos sean rociados por la lluvia. ¿Cuántas personas han elevado su clamor al Señor para que la presa se llene de agua? Porque hay escasez de agua en su zona, en su región. ¿Cuántas vacas, cuántos caballos, cuántos animalitos están ansiosos esperando que llueva para poder tomar agua hasta saciarse? Pero si yo veo la vida de una manera egoísta y solamente pienso en que yo acabo de lavar el carro y mira cómo llueve y me está dañando el carro, se me olvida que el plan de Dios es superior a mí, está por encima de mí. Y lo que quizás a mí no me convenga, Dios lo ve desde un plano mucho más alto. Dios lo ve desde un plano, no desde el egoísmo, sino desde un bienestar mayor. ¿Okay? Entonces, eso es una verdad que cuando la profundizamos, señores, miren, ni nuestra vida, eh, hasta nuestra vida, nosotros la ponemos en manos del Señor. Porque, caramba, tuvo que morir Esteban, el primer mártir. Tuvo que morir Esteban para que la iglesia de Jesucristo se movilizara y comenzara a expandirse. Entonces, cuando vemos la vida no desde el egoísmo, entendemos, caramba, tuvo que morir una persona, entregar su vida, ser asesinado públicamente para que el plan mayor del Señor se realizara, se completara. Dios tenía un plan mayor. Dios tenía un plan mayor y así debemos ver nuestras vidas. Así debemos ver el mundo. Dios está en control de la historia. La justicia de Dios puede tardar, pero es segura. La fe es la respuesta que debemos dar a Dios cuando no entendemos su obrar. Dios puede usar hasta los impíos para cumplir su propósito. Y la adoración a Dios debe permanecer en cualquier situación. Cuando entendemos que el plan de Dios es superior a nosotros, estas cuatro enseñanzas se hacen más fáciles de comprender. Habacuc nos habla acerca de una fe inquebrantable en tiempos de crisis. Nuestra fe no debe depender de lo que vemos, sino de la certeza que tenemos en que Dios tiene el control. Habacuc nos enseña que aunque todo parezca perdido, Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Así que Habacuc se angustia, está angustiado, preocupado por la violencia y por la injusticia que le está viendo en Judá y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a clamar a ti y tú no me vas a escuchar? Mire, estoy clamando porque no es posible. Esta nación, Judá, está envuelta en violencia, injusticia. ¿Hasta cuándo, Señor? Haz algo, mete la mano. ¿Por qué haces silencio? ¿Por qué no actúas? Muchas veces también nosotros cuestionamos a Dios cuando vemos que el mal prospera y que las promesas del Señor no llegan. Entonces, ahí viene lo que estuvimos hablando ahorita. Debemos aprender a preguntarle al Señor y a presentar nuestras angustias, nuestras preocupaciones al Señor con sinceridad, sin fingimiento. Así que igualmente les invito a escribir, a anotar estas preguntas de reflexión. Estas preguntas de reflexión que nos deja el libro de Habacuc. 1. ¿Cómo yo manejo la espera ante las promesas del Señor? ¿Qué tal? ¿Cuál es mi actitud cuando me toca esperar en Dios? ¿En cuáles áreas de mi vida yo necesito confiar más en la soberanía de Dios? Cuando yo entiendo que Dios es el dueño, que Dios está por encima y que su plan es mayor a mí, eso me permite rendirme completamente a su voluntad. ¿En cuáles áreas de mi vida necesito desarrollar una fe inquebrantable?
Y después que yo digo, mira, en esta área de mi vida yo necesito fortalecer mi fe. Entonces, ¿cuáles pasos yo puedo tomar, puedo dar para lograr fortalecer mi fe ahí? Miquea no, Habacuc dio varias profecías. Algunas ya se cumplieron y otras aún están por cumplirse. Cuando Habacuc profetizó acerca del juicio que vendría sobre Judá, eso se cumplió, porque luego vino Babilonia y en el 586 antes de Cristo conquistó a Jerusalén, destruyó el templo y llevó el pueblo al exilio. Luego, el mismo Habacuc profetizó acerca de la caída de Babilonia. Y efectivamente eso también sucedió. Babilonia fue derrotado por los medos y los persas, los mismos que derrotaron a Siria, ¿ok? A Nínive. Los medos y los persas derrotaron a, a Nínive. Eh, Vamos a ver algo aquí. Perdón. Bien. Seguimos. Un momentito. Bueno, luego decía Habacuc, el justo por la fe vivirá. Esta verdad se cumplió en la obra de Cristo, quien estableció la salvación por fe. El justo por la fe vivirá. Y luego, con Cristo, nosotros tenemos vida a través de la fe en Él. O sea que fueron tres profecías que se cumplieron. Pero también hay algunas que están por cumplirse. Habacuc profetizó que toda la tierra se llenaría del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, toda la tierra en algún momento iba a proclamar a Dios y la gloria de Dios. Y eso también, eso se va a ver en el cumplimiento final del reino de Cristo. También Habacuc habló del juicio sobre todas las naciones. Iba a llegar un día en el que el Señor iba a juzgar todas las naciones. Y eso lo anuncia Apocalipsis, que habla acerca de un juicio final y el reinado de Cristo. Ya casi terminando, vamos a ver las 10 citas de Habacuc que más, bueno, que yo resalté como destacadas y que quiero compartir con ustedes. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Ups, ¿eh? Qué pregunta que sale así como de un corazón, porque a veces nos da miedo decirle, preguntarle algo así al Señor. Señor, pero ¿hasta cuándo? Yo tengo, mira, 5, 10 años clamando por salud y tú no me oyes. A veces fingimos una fe que no tenemos, pero me gusta esa actitud de Habacuc. Señor, yo te estoy clamando y tú no me oyes. ¿Hasta cuándo? Dice Habacuc en la cita 2, mirad entre las naciones y ved y asombraos. ¿Mm? Asómbrense. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, mi Dios, mi santo, qué hermoso? Qué afirmación tan bella, Señor. Tú sabes que desde que yo tengo uso de razón, tú eres mi Dios. Tú sabes, Señor, mi corazón. Tú sabes, Padre, que tú eres mi Jehová, mi santo, mi todo. Qué, qué comunicación tan del alma, ¿eh? Tenía Habacuc con el Señor. Sin poses, sin repeticiones vanas, sin fingimientos, sin frases trilladas. No, una comunicación así, simple, directa, sincera a su Padre. Qué hermoso. Ojalá que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios de manera abierta, sincera, desde el corazón, sin poses, sin querer darnos en más espirituales, como que podemos engañar al Señor. No, no, no. No, Señor, mira, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo falta de fe. Yo pequé, cometí este error. Eso es lo que Dios espera. Ese es el tipo de relación que Dios espera tener con nosotros.
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Eso significa que Dios cumple sus promesas siempre. Señores, siempre el Señor cumple sus promesas. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿A quién más podemos, sobre quién más podríamos decir eso, eh? Espera lo que viene. Si no me responde el celular y no me confirma, yo no creo que viene, no. Yo me voy, no lo voy a esperar. Pero el Señor, aunque haga silencio, aunque parezca ausente, espéralo, porque sin duda vendrá. Mas el justo por su fe vivirá. Hermoso. ¿Usted es justo? ¿Usted es una persona justa? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es salvo? ¿Usted confía en el Señor? Bueno, pues vivirá por fe. Su vida, sus pasos, sus decisiones son por fe. Dice ahí, el justo por su fe vivirá. La tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová. Esas son profecías. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Esa cita, cuando yo era niñita en la iglesia, nos la enseñaron para sembrar en nuestros corazones la reverencia al Señor. Nos decía, mira, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es decir, dentro del templo, cuando estamos adorando al Señor, nuestra actitud debe ser de total reverencia y respeto, cosa que lamentablemente, señores, se está perdiendo. Ya el tema de la reverencia delante de Dios eh, es triste. Es triste el manejo que estamos dando a la reverencia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívanos, Señor, avívanos en medio de las dificultades. Avívame, aviva mi corazón, Señor. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. La alegría en Dios no depende de las circunstancias. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Ustedes se imaginan nosotros durar una semana repitiéndonos esas citas, ¿eh? Y diciendo, como decía el rey David, oh alma mía, bendice, oh alma mía, a Jehová. Y repetirnos ahí esa cita. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en Jehová. Jehová, aviva tu obra. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová, el justo por la fe vivirá, y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que nuestro corazón, nuestra mente se llene de la palabra de Dios. Bien, ¿dónde vemos a Jesús, a Cristo? ¿Dónde está Cristo en Habacuc? El Salvador en medio de la ira. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cristo es el Salvador que en medio de la ira nos dio, nos ofreció su misericordia. En medio de la ira del Señor, cuando Dios estaba airado con nosotros, cuando éramos sus enemigos, vino el Salvador y nos reconcilió con el Padre. Cristo es la roca de salvación. Eso lo dice también Primera de Corintios 10:4. Así como Dios es la roca, Cristo es el fundamento sólido de nuestra fe y el refugio seguro en tiempos de crisis. Habacuc habla de ese juez que va a juzgar a todas las naciones. Y en Apocalipsis habla de que Cristo es el rey y juez final que traerá justicia a las naciones. Es decir, en Habacuc apunta a Cristo. Desde el Antiguo Testamento vemos a Cristo y eso es bueno tenerlo presente para que no pensemos que Cristo surge en el Nuevo Testamento y que vemos a Cristo a partir de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan. No, Cristo está desde Génesis.
Y eso lo estamos viendo desde el inicio de este estudio. Hemos visto a Cristo en cada libro de la Biblia. Cristo ha sido anunciado, Cristo ha sido profetizado. Cristo se convirtió en una promesa para el pueblo del Señor. Una promesa que se cumple más adelante. Bien, vamos a ver este cuadrito que nos muestra, estuvimos viendo esta noche, estuvimos estudiando los libros de Nahum y Habacuc. Entonces, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian Nahum y Habacuc? Se parecen en que ambos son profetas menores. Y ya sabemos por qué se llaman menores, ¿verdad? Se llaman menores por la extensión de los textos, de los libros. Nahum profetiza acerca del juicio contra Nínive, mientras Habacuc profetiza acerca del juicio contra Judá. ¿Mm? Ambos procedían de Judá, ambos venían del reino del sur. Nahum, un poquito más joven, un poquito antes que Habacuc, entre el 663 y el 612, y Habacuc unos pocos años más adelante, entre el 612 y el 605. El tema central de Nahum era la justicia de Dios que iba a castigar a una nación malvada, que era Nínive, era Siria. Y Habacuc, el tema central es que la soberanía de Dios era posiblemente incomprensible, pero que a pesar de no entender y a pesar de la incertidumbre, el justo por la fe vivirá. Ambos, tanto Nahum como Habacuc, hablan de juicio de Dios sobre naciones pecadoras, porque Judá, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, era una nación pecadora que se había olvidado de el Señor. Tengamos eso presente. Nahum no era, perdón, Judá no era mejor que Babilonia, ni era mejor que Asiria, pero era la nación escogida de Dios. Eso nos habla de misericordia, de gracia del Señor para sus hijos. Y hasta aquí hemos llegado del estudio de los libros de Nahum y Habacuc. Por favor, si aún les falta un poquito por completar la lectura de los libros, no pasemos al Nuevo Testamento sin completar todo el Antiguo Testamento, porque se van a quedar enganchados en algunas enseñanzas que luego no van a entender y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Así que vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que has traído para nuestras vidas esta noche. Gracias por hablarnos de tu justicia. Gracias por hablarnos de tu misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos que eres nuestro refugio. Gracias, Padre, por ayudarnos y enseñarnos a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por recordarnos que tú nos quieres gozosos, tú nos quieres en paz, tú quieres que confiemos en tu propósito. Gracias, Señor, porque tu propósito está muy por encima de nosotros. Es un propósito mucho mayor a nosotros, Señor. Y aunque no comprendamos, tú eres el dueño de la historia y tú vas uniendo los hilos de la historia. Y tú conoces la historia desde el principio, el pasado, el futuro lo conoces desde el presente. Gracias, Padre. Ayúdanos a creer en ti a pesar de cualquier circunstancia y a mantener nuestra fe firme, Señor, en tu propósito para nosotros. Te amamos, Señor, y ayúdanos a que durante el resto de esta semana podamos continuar meditando en tu palabra y en lo aprendido aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados, Dios les bendiga grandemente. A seguir estudiando y a seguir meditando en la palabra del Señor. Nos encontramos la próxima semana. Bye, bye. ¿Por qué recomendar Dios contigo? Este es un libro devocional con el cual vas a tener esa relación íntima con el Señor. Y la ventaja que tiene este libro es que solamente entre 10 a 15 minutos aproximadamente vas a tener una experiencia inolvidable con nuestro Dios, con nuestro Creador. Lo puedes adquirir en todas las librerías cristianas y será de gran bendición. Dios contigo.